tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos logaritmo en base A de B igual logaritmo en base C sobre B sobre logaritmo en base C de A, esto se le llama cambio de base y esto nos sirve para encontrar logaritmos de números que parecería que no tienen logaritmo. Por ejemplo, cuando su calculadora quiere calcular un logaritmo que no se puede porque en la calculadora solo viene en base 10, entonces lo que se hace es un cambio de base, ¿verdad? Y eso es todo lo que se hace. Y ahora, si nosotros tenemos una potencia donde tengo un logaritmo de base A, pero la base de la potencia también es A la B, eso es igual a B, ¿verdad? Estas son las leyes que usted tiene que tener en cuenta al momento de resolver ejercicios que tengan que ver con logaritmos. Bien, vamos a dejar de compartir acá. Regresamos a la pizarra. Y lo que teníamos era esto, ¿verdad? Tenemos acá un exponente 2 quiere decir que este exponente 2 aplicando las propiedades que nosotros vimos, ese 2 nosotros lo podemos bajar. Entonces tendríamos 2 logaritmo en base 10. ¿Por qué yo siempre menciono logaritmo en base 10? Porque cuando no se escribe aquí, 10 es la base. Y aquí tendríamos el argumento 8x a la 3 y a la 5. Y aquí cerramos el paréntesis. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es seguir usando las leyes de los logaritmos. Algunos le dicen leyes, otros le dicen propiedades, pero es exactamente lo mismo. Entonces lo que hacemos acá es, el 2 sigue estando igual. Aquí abrimos un corchete y este corchete tiene una explicación. Abrimos ese corchete porque eso va a indicar que el 2 va a multiplicar a la expansión de todo esto que tengo aquí. Entonces aquí sería más logaritmo de x a la 3 logaritmo en base 10 de x a la 3 más logaritmo de y a la 5. ¿Por qué aquí yo escribí todo por signo más? Y por eso ahora en vez de tener solo logaritmo me aparecen 3, porque estamos aplicando la propiedad donde dice que se suman, ¿verdad? Cuando tengo una multiplicación, entonces se suman. Pero aquí tengo tres multiplicaciones. 8 está multiplicando a x a la 3 y x a la 3 está multiplicando ya a la 5. Entonces hay tres multiplicaciones. Esas tres multiplicaciones se separan, sí, ¿verdad? Para seguir resolviendo esto, entonces el 2 sigue quedando afuera y ese 2 queda afuera por lo siguiente. Yo quito los corchetes, ese 2 parecería que solo está con logaritmo en base 10 de 8, pero ese 2 no solamente está con logaritmo en base 10 de 8, está con todo esto, ¿verdad? Pasa a multiplicar todo esto. ¿Por qué? Porque de arriba ese 2 lo está multiplicando a todo. Entonces tiene que multiplicarlo a todo lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, ahora antes de multiplicar, porque voy a tener que multiplicar ese 2 por cada logaritmo, tengo que simplificar completamente el logaritmo. ¿Y eso cómo se hace? Hay un 3 acá. Ese 3 tengo que bajarlo, aplicando la propiedad que aplicamos acá arriba, que si está como exponente se puede bajar. Entonces tendríamos 3 logaritmo de x más 5 logaritmo de y. Aquí. Entonces, ya multiplicamos, ya te lo tenemos ahí, pero tenemos un 2. Este 2 que está acá afuera, lo vamos a multiplicar y ojo con esta parte. Este 2 solo multiplica al logaritmo, no al 8. ¿Por qué? Porque el 8 es el argumento del logaritmo. Yo no puedo escribir solamente el logaritmo, solamente tener esto. Me sería logaritmo, pero ¿logaritmo de qué? Tiene que haber un argumento. Y el argumento casi siempre es un número o una variable o una expresión que tenga los dos, o variable o tenga el número, ¿verdad? Entonces ahora multiplicamos. Sería 2 por logaritmo de 8 más 2 por 3 6 6 logaritmo de x más 2 por 5 10
10 logaritmo de y. Nosotros no podemos multiplicar por este 8, pero sí podemos multiplicar por este número que está antes del logaritmo, igual que acá. Sí podemos multiplicar por ese número que está antes del logaritmo. 2 por 3, 6, 2 por 5, 10. Y aquí en este caso ya sería la solución. Aquí ya termina el ejercicio. Ahí ya no se puede hacer nada más. Bien, Bianca, ¿hasta aquí tiene alguna duda? No, solo para confirmar si, o sea, todas los, las, ¿cómo se llama? Los ejercicios. Las elevaciones Ajá. que van ya sea en X, en Y, una M, siempre se pasan para la izquierda, ¿no? Sí, correcto. Ok. Siempre se pasan a multiplicar. Sí, entonces todo bien. Bien. Ya hay que tomar en cuenta siempre que eh, tengo que considerar esto, ¿verdad? Tengo que considerar que este 2 le pertenece a todo el logaritmo. Por eso es que ese 2 nos queda acá afuera. En este caso no. Este 3 le corresponde solamente a la x, entonces por eso solo multiplica a este, a 3 logaritmo de x, ¿verdad? Entonces siempre el log que esté afuera del paréntesis, el exponente que esté ahí es el que, pues, la elevación que esté ahí es el que va a multiplicar todo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Ok. Siempre hay que tomar en cuenta eso. Bien, vamos a hacer otro ejercicio parecido, solo que ahora vamos a usar logaritmo natural, que es un ejercicio que también pertenece a su guía. Entonces vamos a ver, aquí está. Era logaritmo natural de raíz cuadrada de x cuadrado y al cubo sobre z. Ahora, en estos ejercicios puede ser que haya o no haya paréntesis. Puede ser que haya un paréntesis acá o puede ser que no exista, pero ese paréntesis no implica nada. Ese paréntesis sigue siendo lo mismo. Siempre voy a sacar el logaritmo natural de esto, ¿verdad? Siempre voy a sacar el logaritmo natural de esto. Ahora, decir logaritmo en base 10, logaritmo en base 5, logaritmo en base 2 es logaritmo. El logaritmo natural, clase especial del logaritmo, que hace que sea aún más sencillo. Tiene una explicación esto, como le digo, esa explicación sería para el comienzo del parcial de ustedes y no afecta en nada al momento de desarrollar ejercicio. Entonces, lo único es que el logaritmo natural tiene una explicación propia y tiene un valor propio dependiendo de cada ejercicio, pero en este caso lo vamos a trabajar como cualquier logaritmo. Vamos a trabajarlo igual. Decía una de las propiedades que si yo tengo el raíz cuadrada del argumento del logaritmo, entonces yo lo puedo expresar así. Como es raíz cuadrada, digamos que si yo tengo raíz cuadrada de a, raíz cuadrada de a es a la 1 medio. Raíz cúbica de a es a la 1 tercio. Raíz cuarta de a es a la 1 cuarto. Y así sucesivamente. Entonces, si usted ve lo que pasa acá, si usted ve lo que pasa acá, es que es el índice de la raíz, así se llama ese número chiquito que tiene la raíz ahí. El índice pasa a ser el denominador de esta fracción. Entonces, cualquier raíz se puede expresar como una potencia con exponente fraccionario. Se puede expresar como potencia de exponente fraccionario. Este exponente se llama fraccionario porque es una fracción. Ahora, yo le menciono estos nombres porque cuando usted vaya a estudiar de un libro, vaya a ver algún video de YouTube, vaya a ver algún video en TikTok, incluso porque ahí aparecen este tipo de ejercicios, siempre hay que tomar en cuenta que le va a hablar en esos términos. No le va a decir el número chiquito, el número más grande, esta cosa se multiplica por esta cosa, no.
Le va a decir el exponente se multiplica por tal, la raíz se multiplica por esto. Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Nombrarle a las cosas como son para entender mejor. Entonces, en este caso, me quedaría así, ¿verdad? El 4 pasa a ser índice. El 4 que era índice pasa a ser denominador de la fracción. Entonces, Siempre el índice va a ser el denominador. siempre va a ser así. Esa ya es una regla de los exponentes que se cumple y que nosotros podemos usar cuando nos convenga, cuando podamos usarlo. Entonces, sabiendo eso, esta raíz la puedo expresar así, como 1/2. Cuando no haya ningún número acá, nosotros vamos a entender que es raíz cuadrada. Cuando hay un número, entonces le va a decir raíz cúbica, raíz tercia, raíz cuarta, raíz quinta, ¿verdad? Pero cuando no hay un número es 2, porque no existe raíz 1. Entonces, como no existe raíz 1, aquí siempre va a ir un 2, ¿verdad? Se sobreentiende que esta es raíz cuadrada. Entonces, aplicando la regla de los logaritmos, las leyes que vimos en la imagen anterior, aquí vamos a escribir un medio, ¿verdad? Este un medio lo bajamos y aquí tendríamos logaritmo natural de x cuadrado y a la 3 sobre z. Tendríamos eso. Aquí ya logramos que no hay exponente, pero ahora vamos a aplicar la propiedad que dice que cuando tengo la división de expresiones como como el argumento de un logaritmo, entonces lo puedo expresar como una resta. Este un medio queda igual, queda acá, abro corchete, y aquí tendría logaritmo natural de x cuadrado y a la 3 menos logaritmo natural de z y cerramos corchete, ¿verdad? ¿Por qué escribo corchete? Porque aquí hay paréntesis, después del paréntesis en corchete. Eso indica que el un medio está multiplicando a cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, dentro de esto, aquí lo logaritmo natural de z, allá no se puede hacer nada más, ahí queda el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer esto, un medio. Esta es una multiplicación, al igual que en el ejercicio anterior. Cuando se está multiplicando, se suma. Entonces vamos a poder escribir logaritmo natural de x cuadrado más logaritmo natural de y a la 3 menos logaritmo natural de z. El logaritmo natural de z a este punto solamente lo vamos copiando porque como no hemos hecho nada, pero aquí sí. Como los dos se están multiplicando, entonces se puede separarlos en una suma. Cuando se están dividiendo, se separan en una recta. Cuando se están multiplicando, se separan en una sola, ¿verdad? ¿Puedes repetir Entonces, eso? Es que se escuchó como ahogado el audio. ok, vamos a ver de nuevo. En este caso, cuando se está multiplicando, esto se convierte en una suma, aquí. Cuando está dividiendo, se convierte en una resta, aquí, ¿verdad? Entonces, ahí estamos aplicando las propiedades que vimos anteriormente, ¿verdad? Multiplico, se suma, divido, se resta. Todavía nos hace falta un paso más para simplificar completamente los logaritmos y es que aquí hay que se está elevado a la 2 y aquí ya está elevado a la 3. Entonces tengo que bajar ese 2 como hicimos al principio, acá que bajamos un medio, aquí bajamos el 2 y tendríamos logaritmo natural de x, ya sin el 2 porque ya lo bajamos, más 3 logaritmo natural de y, igual ya sin el exponente 3 porque ya lo bajamos, menos logaritmo natural de z. Ahí está. Ahora nosotros tenemos que hacer algo. Ojo, generalmente en matemáticas se pide que todo quede completamente simplificado. Entonces, aquí ya podemos decir que ya terminamos, porque con los logaritmos ya no se puede hacer nada más. Pero este un medio está multiplicando a este un medio está multiplicando a este, y un medio está multiplicando a este.
está multiplicando a los tres términos. A 2 logaritmo natural de x, ya 3 logaritmo natural de y a logaritmo natural de z. Lo está multiplicando a los tres. Entonces, en matemáticas se acostumbra que todo quede completamente simplificado. Entonces vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar un medio por 2. Y ojo, hay que recordar esto, ¿verdad? Cuando nosotros multiplicamos un medio por 2, un medio por 2, o para decirlo en forma general, cuando multiplicamos una fracción por un número entero, simplemente multiplicamos el número entero por el numerador de la fracción. Entonces, si multiplico el número entero, que es 2, por el numerador de la fracción, que es uno, me quedaría 2 sobre 2. Y 2 sobre 2 es igual a uno, ¿verdad? Entonces ahí tendría 2 sobre 2 es igual a uno. Eso lo vamos a aplicar acá. Decimos acá entonces que 2 sobre 2, que un medio por 2 es igual a uno. Quiere decir que aquí nos queda uno y uno por logaritmo natural. Logaritmo natural. ¿De quién? De x. Más. Hacemos la misma multiplicación. 3 por un medio. Como dijimos acá arriba, multiplicamos el número entero por el numerador. 3 por uno, 3. Copiamos el 3 y el 2 de abajo lo escribimos. Solamente ahí con él no hacemos nada. Y copiamos entonces logaritmo natural de y menos logaritmo natural de z. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Verdad? Ahí ya no se puede hacer nada más. Esto sigue aquí, viene de acá, continúa aquí, sigue aquí, sigue acá. Y el resultado sería este. Este es al final el resultado de expandir un logaritmo. Así se le llama eso. Expansión de logaritmo. ¿Se entendió hasta ahí, Bianca? Sí, a eso sí la entendí. Ok. Bien, entonces ya hicimos dos ejercicios de expansión de logaritmos. Hicimos, hicimos este, donde era logaritmo en base 10 de 2. Hicimos uno donde había un logaritmo especial, que era el logaritmo natural, que era este de acá, ¿verdad? Este es el logaritmo natural. Y vamos a hacer ahora la simplificación. Simplificación de logaritmos. La simplificación de logaritmos no es nada más que hacer la inversa de lo que hicimos. Hacer lo contrario de lo que hicimos. Entonces, si yo tengo algo como esto, si yo tengo, vamos a empezar con un par. Tenemos dos logaritmos en base 3 de x más logaritmo en base 3 de 9. La instrucción es simplifique las siguientes expresiones logarítmicas. Entonces, hacerlo más pequeño. Sí se puede, porque a veces no se va a poder, pero sí se puede que nos quede solamente un logaritmo. Y ahí tenemos dos. Entonces vamos a lograr que nos quede solamente uno. ¿Cómo lo hacemos eso? Aplicamos lo anterior solamente con la inversa. Cuando dos logaritmos se están sumando, lo puedo expresar como una multiplicación de logaritmos. De nuevo, cuando dos logaritmos se están sumando, lo puedo expresar como una multiplicación de los argumentos y dejar un solo logaritmo. Entonces, puedo expresar este como logaritmo en base 3 de x al cuadrado más logaritmo en base 3 de 9. Ahora, ¿por qué este paso es necesario? Porque aquí habría un 2. Este 2 no lo puedo obviar. Este 2 que está aquí, no lo puedo obviar. Tengo que buscar la forma de que me quede como exponente. Si me queda como exponente al final, va a ser más fácil expresarlo como un solo logaritmo. Y al final ahí quedaría ya el ejercicio. Entonces, como ya logramos que aquí solo me quede el logaritmo en base 3 de x cuadrado más logaritmo en base 3 de 9, entonces ya puedo aplicar la propiedad.
La propiedad que dice que si hay una suma, puedo multiplicar. Entonces vamos a hacer eso y vamos a escribir eso. Logaritmo en base 3 de 9x al cuadrado. Aquí. Entonces, logramos que de haber dos logaritmos, solo haya uno. De ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió ese, Blanca? Sí, entonces siempre se pasa potencia para poder juntar las dos potencias y crear un logaritmo. Sí, siempre se hace eso. Antes, porque si no, parecería que ese 2 va a multiplicar al logaritmo en base 3 de 9 y eso no es cierto. El 2 le pertenece a solamente este logaritmo. Entonces, por eso primero se pasa como exponente y después ya se puede juntar. Ok. Y ahí ya no se puede hacer nada más, ahí ya quedaría el ejercicio. ¿Y cuándo sé que no se puede simplificar un logaritmo? Digamos, cuando tengo algo como esto, tengo un logaritmo en base 3, no, le vamos a cambiar la base, un logaritmo en base 10 de x por logaritmo en base 2 de y. En este caso hay dos logaritmos, pero a diferencia de acá no se está sumando ni se está restando. Entonces, como no se suma ni se resta, se deja hasta ahí. Aquí no se puede hacer nada más. Entonces, si un logaritmo no se puede simplificar si no es suma ni resta. Si no es suma ni resta. Aplicando, hay propiedades para esto, pero hasta donde yo veo, ustedes no las vieron. Le digo por los ejercicios que usted tiene acá. Esa parte no alcanzaron a verla porque se ocupa un poquito más de trabajo. Y esta parte de acá, vea que hasta las bases son distintas. Aquí es logaritmo en base 10 y aquí es un logaritmo en base 2. Entonces las bases son distintas, el argumento también es distinto. Aquí es X, aquí es y aparte se están multiplicando. No se están ni sumando ni restando. Entonces aquí no se podía hacer nada más. Le haría falta algo a la izquierda, le haría falta algo a la derecha, pero como no sabemos qué, entonces eso se deja hasta ahí. Ok. Bien, siempre me gusta hacer también uno de logaritmo natural. Vamos a hacer uno de logaritmo natural que está aquí. Dice 3 logaritmo natural de e más 2 logaritmo natural de 5 más 3 logaritmo natural de x menos un medio logaritmo natural de y. Nos dice eso. Vamos a ponerla bien al menos para que nos dice eso. Ahora, vamos a aplicar las leyes de los logaritmos, ¿verdad? En este caso, vamos a escribir logaritmo natural de e al cubo más logaritmo natural de 5 a la 2 más logaritmo natural de x a la 3 menos logaritmo natural de y a la un medio, ¿verdad? Todos los números que se estaban multiplicando los pasamos como exponentes. Todos los números que se multiplicaban los pasamos como exponentes. Bien, ahora después de eso, ¿qué sigue? Ahora sigue juntarlos en un solo logaritmo, pero lo vamos a hacer paso a paso. Empezamos con el primer logaritmo y el segundo logaritmo. Como se están sumando, entonces puede escribir uno solo. Puede escribir logaritmo entre paréntesis 25
a la 3. Vamos a ver. ¿Entiende por qué ahí quedó 25? Porque el 5 está elevado a la 2. Exactamente. Y aquí ya podemos hacer esto. Tengo ya la un medio. Ese ya la un medio lo puede escribir como raíz cuadrada de y. Lo puede escribir así. Logaritmo natural de raíz cuadrada de y, ¿verdad? Bien, ahora seguimos simplificando esto. Este se está multiplicando acá. Va este porque es una suma, entonces pasa a multiplicar. Quedaría como logaritmo natural, entre paréntesis, 25 a la 3 x a la 3. Cierro paréntesis, sobre logaritmo natural de raíz cuadrada de y. Pero recuerde que nosotros estamos haciendo, bueno, vamos a saltar ese parte todavía no. No vamos a saltar ese. Aquí es logaritmo natural de y. Y aparte, me hacía faltar. Vamos a dejar así. Juntamos 25, juntamos a la 3 y juntamos logaritmo natural de x a la 3 en uno solo porque se están sumando, ¿verdad? Se están sumando, entonces se puede convertir en uno solo. Pero ahora vamos con la división. ¿Por qué con la división? Porque aquí hay una resta. Entonces, ese logaritmo natural se puede expresar así. Logaritmo natural, abro paréntesis, 25 a la 3 x a la 3 sobre raíz cuadrada de y. Cierro paréntesis. Y en este caso, sí ya no se puede hacer nada más. En este caso, ahí terminaría. Logaritmo natural de 25 a la 3 x a la 3 sobre raíz cuadrada de y. ¿Verdad? Entonces ya juntamos todo en un solo logaritmo. Ya simplificamos todo. Y ahora eran no solamente tres logaritmos, no solamente eran dos logaritmos, perdón, eran cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y esos cuatro los juntamos en uno solo. Aplicando las propiedades, yendo de aquí a acá, haciendo los cuatro pasos hasta llegar al final, ¿verdad? Y así sería. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Bianca? Ok, a eso sí le entendí también. Bien, entonces así es como se resuelven estos ejercicios donde hay que aplicar las propiedades. En sí, Bianca, estos ejercicios, aunque no le aparezcan en su prueba, aunque no le aparezcan en su examen, le sirven para comprender las propiedades, porque las propiedades usted las usa después para resolver ecuaciones que tengan que ver con logaritmos o ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, si yo tengo un 3 a la 2x más 1 igual a 81. Esta es una ecuación exponencial. ¿Por qué se llama ecuación exponencial? Porque en una de sus partes, en uno de sus miembros, en el miembro izquierdo de la ecuación, hay una potencia y esa potencia es donde está la variable que nosotros queremos encontrar. Recuerde que en una ecuación el objetivo es encontrar cuánto vale la variable, en este caso cuánto vale x. Y la única forma para poder encontrar eso es, primero, lograr que la igualdad se cumpla. 3 va a ser igual a 3. Eso va a ser cierto siempre. 3 es igual a 3. Para que después de agregarle un exponente al 3 se cumpla esta igualdad, al 3 del lado derecho también tengo que igualarle el número que le puse. Tengo que ponerle un 2 también. 3 a la 2 es igual a 3 a la 2. ¿Por qué? Porque ambos dan 9. 3 a la 2 es 9 porque 3 por 3 es 9. Entonces 9 es igual a 9. Por lo tanto, la igualdad se va a cumplir. Pero ¿qué pasa si yo a este le sumo un 1? Ahora me queda 3 a la 3 porque 2 más uno 3. Para que eso se cumpla, a esto también tengo que igualarle un 1, ¿verdad? Y entonces vea, la base es la misma, los exponentes son lo mismo, tengo la misma expresión, tengo una suma y también tengo una suma, entonces tengo que lograr eso.
Pero ¿qué pasa si nosotros no le ponemos acá nada? Solo lo dejamos así. Aunque sea la misma base, pero aquí la igualdad no se cumple. Porque cuando un número no tiene nada acá, el exponente es 1, ¿verdad? Entonces ahí no se cumple. Entonces yo tengo que buscar la forma de que tanto el lado izquierdo de esta ecuación como el lado derecho de esta ecuación, esto que tengo marcados acá, tengan la misma base y estén elevados al mismo exponente, ¿verdad? Para que la igualdad se cumpla. Entonces, 81 como tal no es 3, pero sí lo puedo expresar como una potencia de 3. ¿Por qué? Porque 81 lo puedo descomponer en sus factores primos. Así se llama esto, ¿verdad? Descomposición en sus factores primos. No se llama sacar mitad, tampoco se llama mínimo como múltiplo, se llama descomponer en sus factores primos. Entonces, 81 lo divido entre 3. ¿Por qué no entre 2? Porque no termina ni en 2 ni en 0. Entonces tengo que dividir entre 3. Entonces 81 lo puedo dividir entre 3, me queda 27. 27 lo puedo dividir entre 3, me queda 9. 9 lo puedo dividir entre 3, me queda 3. Y 3 lo puedo dividir entre 3, me queda 1. Entonces nosotros podemos reescribir 81. 81 se puede escribir como 3 a la 4. ¿Por qué 3 a la 4? Porque hay 1, 2, 3, 4. Y si nosotros multiplicamos 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Entonces, 81 lo voy a escribir como 3 a la 4. Entonces, yo puedo tener acá 3 a la 2x más 1 va a ser igual a 3 a la 4. Vea que con esto logramos que la base sea la misma. Ya tenemos la misma base. Ahora tenemos que lograr que los exponentes sean lo mismo. En otras palabras, tengo que lograr que 2x más 1, que es el exponente del lado izquierdo de la igualdad, sea igual a 4. Y yo puedo estar pensando, ¿verdad? Ok, ¿qué número acá? Vamos a ver, si pongo 1, 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 no es igual a 4, entonces puedo estar pensando. Pero esto tiene un nombre. Una igualdad que tiene una incógnita tiene un nombre. A eso se le llama ecuación, ecuación lineal en este caso. Y al ser una ecuación lineal, entonces nosotros ya sabemos cómo se resuelve. Simplemente tenemos que despejar para x. Entonces hacemos 2x igual a 4 menos 1. 2x igual a 4 menos 1. Entonces tenemos 2x igual a 3. Y aquí entonces nosotros seguimos despejando. Recuerden, nuestro objetivo es despejar para x, o sea, dejar la x sola. Entonces hay que quitar ese 2 de ahí. Ese 2 se está multiplicando. ¿Por qué sé que está multiplicando? Porque entre 2 y la variable no hay ningún signo. Entonces está multiplicando. Entonces ese 3 pasa a dividir. 3 sobre 2. X igual a 3 sobre 2. ¿Verdad? Entonces, para que esta igualdad se cumpla, x tiene que valer 2. ¿Por qué? Esta parte que voy a hacer, lo voy a hacer de otro color. Es la parte de la comprobación. Si yo tengo 2 por 3 medios, sustituyendo, en vez de escribir x, escribiendo 3 medios, más 1, me tiene que dar igual a 4. Vamos a ver si es cierto. 2 por 3, 6. Me queda 6 sobre 2, más 1, igual a 4. 6 entre 2 me da 3. Me da aquí 3. 3 más 1, igual a 4. Y entonces tengo que 3 más 1 es igual a 4. Y 4 sí es igual a 4, ¿verdad? Entonces ahí comprobamos que tanto en el lado izquierdo me va a quedar 3 a la 4 y en el lado derecho de la igualdad también me va a quedar 3 elevado a la 4. Por lo tanto, ese valor de x que nosotros encontramos es el correcto. Y esta es la ventaja de trabajar con ecuaciones, que usted puede comprobar si lo que hizo está bien, sustituyendo, y si le da el mismo valor, si se cumple la igualdad, entonces sí ese es el valor que usted encontró. X sí es igual a 3 medios, porque 3 medios sí cumple con esa
condición. ¿Se entendió hasta aquí, Bianca? Sí, a ese tema se me había complicado por eso mismo de la sustitución, que no sabía que se tenía que hacer, pero entonces ya entendí. Ok. Y vea que descomponiéndolo acá se encuentra fácil esa potencia y después solamente se iguala y ahí se resuelve, ¿verdad? Se me está acabando el tiempo, Bianca. Deme unos 10 minutos, porque como estoy grabando, se guarda y hay que convertirlo primero. Entonces, deme unos 10 minutos, terminamos la clase y dentro de 10 minutos le envío un link.